Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Estamos conversando con el doctor Carlos Hernández Delfino, autor del libro Gregor MacGregor en el escenario caribeño del siglo XIX. Tiene prólogo de Inés Quintero, presentado también por Carole Leal, presidenta y expresidente de la Academia de la Historia, nada más y nada menos. Y yo lo que espero es que este libro te abra las puertas de la Academia de la Historia, porque mereces estar ahí, no solamente por este libro, sino por tantas cosas que has escrito y también por el premio Rafael María Baral, al que has dedicado tantas horas y tanto esfuerzo. A ver, Carlos, estamos hablando de Gregor MacGregor. Tú como... Perdón, adelante. No, te quería decir que tú como autor, ¿cuál es tu sensación del personaje? O sea, ¿terminas con un buen sabor o terminaste con un mal sabor? Sí, antes de ir a ese punto, creo que voy a tomar rápidamente lo que tú planteaste en el segmento anterior con relación a la ambición de MacGregor de coronarse rey en Poyais. Y te expliqué por qué. Pero fíjate que ese proyecto, y por eso yo insistía antes en que MacGregor sí tenía un proyecto político, terminó en una constitución que era una constitución republicana y liberal. De manera que ese primer proceso... Es contradictorio, sí. Entonces, Poyais terminó siendo en su mente una república liberal y la constitución que él escribió, la constitución de Poyais, es una constitución para organizar ese territorio de esa manera. Por supuesto, después de eso ya no tenía él más nada que hacer con Poyais y fue cuando finalmente regresó a Venezuela. Con relación a tu pregunta, yo creo que no estoy en ninguno de esos dos extremos, Carolina. En cierto sentido, MacGregor es un personaje enigmático por la enorme variedad de aristas que reúne esa personalidad, su trayectoria militar y su trayectoria política. Es un hombre que puede llegar a confundir con determinadas actuaciones que parecieran ir en una dirección totalmente contraria a sus objetivos. Y es muy difícil con esa escasa documentación sobre el personaje como ser humano que existe, porque incluso las biografías de MacGregor tienen muchos vacíos y contradicciones. Es muy difícil acercarse al lado humano del personaje. Y yo lo traté de hacer por la vía de un memorialista muy importante del siglo XIX de apellido Rafter, que es un enemigo declarado y a tiempo, fue un enemigo declarado y a tiempo completo de MacGregor, pero que en algunos pasajes de su obra, que es una obra que está muy bien documentada, es un hombre ilustrado, el que Rafter, él reconoce en MacGregor cualidades importantes. Por ejemplo, él niega la condición de deshonestidad que se le atribuye a MacGregor. Claro, porque hay gente que lo considera un timador. Claro, pero un timador, es difícil explicar que alguien quiera hacer un fraude basado en la creación de un país y le dedique 16 años de su vida a la construcción de ese sueño, que además le deparó infortunios, cárcel, privaciones materiales importantísimas. Porque por eso es que él regresa a Venezuela, justamente. Sí, claro, y después que muere su esposa Josefa, él ya no tenía mucho que hacer, porque en Escocia ya no tenía vínculos. Sus propiedades todas las había dedicado a esos proyectos, sobre todo a Venezuela. Él para regresar a Venezuela, él liquidó sus herencias, sus activos heredados de su abuelo y de su padre para poder financiar su viaje y su estadía aquí. De manera que te respondo diciéndote que MacGregor sigue siendo un personaje de mucho interés para mí
y no estoy todavía, a pesar de todo lo que he transitado por la vida y experiencia de este hombre, en posición de tomar un partido con respecto a él mismo y a lo que puede generar en mi perspectiva y en mi sentimiento como ser humano. Carlos, se nos acabó el tiempo y quiero que digas dónde venden el libro. Sí, este es un libro de la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura y de la Academia Nacional de la Historia. No es un libro mío, digamos. Lo tiene la librería El Buscón y lo tiene la red de librerías de Tecniciencias también. Estupendo. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Carolina. Y a ustedes, amigos, les pido que se queden ahí, que despedimos al doctor Hernández Delfino y ya regresamos.